Buenas tardes, querido compañero, querido instructor. El día de hoy les vengo a hablar un poco sobre los hallazgos claves, los conocimientos aprendidos en el curso y sobre en qué áreas de la vida profesional los podemos aplicar. Como primero, quiero hablar sobre los hallazgos claves que encontré haciendo los escritos relacionados con cada videos del curso de mis compañeros. En este video pude darme cuenta de que hay compañeros que se sienten mucho más cómodos haciendo actividades en otros idiomas diferentes al español, al castellano, que es el idioma que manejamos nosotros. Se ve muy interesante ver cómo otras personas se sienten más seguras o le ven, digamos, que una manera más fácil o más sencilla quizás para ellos de poder hacer, digamos, que un ejercicio o una actividad. También pude observar la creatividad y la buena organización que tienen muchos compañeros a la hora como de plasmar o transmitir ideas que tienen, digamos, que en su cabeza a, a mapas conceptuales, a mapas de ideas, a folletos, a infografías. Es muy interesante ver cómo cada uno tiene una destreza diferente a otro, cómo algunos se desenvuelven más hablando, explicando cómo hacen las cosas de una manera diferente, cada quien haciendo las cosas de la manera que las considera más viable o en la manera en que se siente más cómodo. Entonces es muy interesante ver cómo somos seres humanos que trabajamos, que pensamos y hacemos las cosas de diferentes formas. Y por ejemplo en el curso cada quien tratando de buscar un objetivo específico que era cumplir con la petición, la tarea o el trabajo que estaba pidiendo el instructor. Entonces es muy interesante cómo cada persona tiene una inteligencia más desarrollada que la otra, hay personas que son muy creativas, hay personas que expresándose lo hacen de una manera muy bien, muy diferente. Entonces considero que es algo mucho de admirar y es de resaltar para cada uno de mis compañeros. También como la planificación y como muchos fueron autodirigidos, ¿por qué? Porque cada quien buscó como que un método, una forma, una estructura en la que se sintieran cómodos para poder transmitir o plasmar la información que necesitaban dar a entender. Entonces, por ejemplo, el profesor, él en todos los trabajos ponía un mapa conceptual, pero cada quien utilizaba como un tipo de infografía, un tipo de estructura en la que pudiera sentirse cómodo para poder plasmar la información necesaria y dar a entender sus ideas. Entonces es muy interesante ver cómo cada persona hizo y trató de hacer las cosas de la mejor forma, trató de dar lo mejor de sí en este curso, de hacer las cosas de manera muy interesante, como muchos nos metimos, porque yo siento que me metí mucho en la película, de grabar este tipo de videos, de hacer las cosas de este tipo de forma. No pensé que me iba a gustar tanto, creo que es una de las cosas que me hace falta más adelante, quizás lo siga haciendo de otra forma, pero sí, me gusta como que mucho interactuar y hablar y creo que muchos también pudieron sentirse como haciendo este tipo de actividad y pudieron también conocer un poco más o ir más allá, quizás salir de la zona de confort, salir, darle como un punto diferente a todo eso que hacemos día a día o hacer algo de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces que esta materia también, creo que más de uno le dio como una dirección, que en ese sentido le agradezco mucho a los instructores que nos guiaron en este proceso, en esta materia, porque son varios, porque cada quien le dio una dirección a lo que quiere ser, le dio una proyección a su vida, a su carrera. Muchos buscamos, investigamos, indagamos sobre qué queríamos seguir estudiando, sobre cómo nos veíamos en un futuro. Entonces me parece que fue muy interesante ver cómo cada quien
puso de su empeño, cómo cada quien proyectó su vida de una manera diferente, cómo cada quien le dio como un orden, un punto de inicio, un punto de salida y un punto de llegada, por supuesto. Muchos diciendo, no, yo quiero una especialización en tal área, una maestría en tal área, quisiera irme de tal forma, como muchos de cierta manera dieron a conocer su estrategia para poder hacer la educación algo más entretenido, algo que pudieran usarlo y que pudieran compartirlo a los demás. Entonces creo que fue muy bueno poder hacer este ejercicio de revisar cada uno de los videos de los compañeros, quizás no de todos, pero sí de una gran mayoría. Entonces creo que fue muy gratificante poder realizar esto. Siguiendo al siguiente paso, tres aspectos o tres cosas que aprendí de la materia. Uno de estos fue conocimiento de diversas normativas regulatorias. Creo que es algo que muy pocas veces le prestamos atención, muy pocas veces le damos la importancia o la relevancia que en verdad te merece y debería de ser. Aquí en este curso el docente, el instructor, nos dio a conocer muchas de esas normativas, leyes, regulaciones, códigos, aparte que muchos fueron internacionales y otros fueron nacionales, de los cuales deberíamos de empaparnos un poquito más, de los cuales deberíamos de conocer, ya que estamos estudiando estas carreras. También nos dieron a conocer las normativas, las reglas que regulan la educación en Colombia, que no solamente creo que nos compete a la educación superior, claro está, no solamente le compete a la contaduría ni a la ingeniería financiera, sino a todas esas carreras que pertenecen a la educación superior en Colombia, que nos dieron a ver cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, cómo debemos actuar en cierto tipo de problemática o de cosas en las que nos podamos ver envueltos. Fue muy interesante poder aprender de esto, poder conocerlas. Incluso yo traté mucho de la información que el docente nos compartía, de toda la que fuera posible descargarla y guardarla, y leyendo y conociendo y aprendiendo, ir empapándome como de estos temas, ir conociendo cada día más. Si quiero ser un profesional con principio, un profesional que siga las normas y las leyes, porque de estas son las que nos van a regir más adelante. Entonces, creo que fue algo muy satisfactorio poder aprender también normas internacionales que quizás no conocíamos, que quizás no sabíamos que también se podían aplicar, como es la ética profesional que debemos tener en este tipo de carreras financieras y contables, cómo debería comportarse de cierta forma un profesional que vaya a ejercer estas profesiones, valga la redundancia más adelante. Entonces, la verdad me pareció muy interesante. Otra cosa que creo que es algo de lo que más me ha enriquecido, me ha llenado y lo que más he aprendido es el manejo adecuado de las herramientas tecnológicas y digitales. Antes de iniciar este curso, digamos lo que usaba, por ejemplo, herramientas como las inteligencias artificiales, usaba herramientas tecnológicas como cualquier otro tipo de herramienta, como puede ser PowerPoint, que puede ser cualquier tipo de herramientas de paquete de Microsoft o herramientas digitales que no sean estas también las usaba, pero les daba como un uso muy negado, un uso muy poco. Creo que gracias al instructor aprendí mucho a usarlas de la manera adecuada, de la manera correcta, darle un uso responsable, porque todo esto se ríe de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Creo que son herramientas que fueron diseñadas para la optimización de procesos, para hacer las cosas de cierta forma un poco más rápida, un poco más certeras,
para poder ayudarnos en el día a día, porque todo este tipo de creaciones han sido como para optimizar tiempo y procesos. Entonces considero que me voy con mucho conocimiento, con mucho aprendizaje de este tipo de herramientas, y es algo que me llena mucho, que me va a servir mucho para mi vida, tanto como profesional como educativa, y es algo que aprecio mucho, algo que le agradezco mucho al instructor porque también nos compartió muchas herramientas, notebook, otras inteligencias artificiales que él consideraba y usaba, que podrían servirnos. Nos compartió también lugares donde podíamos leer textos, porque también debemos de seguir estudiando, debemos seguir capacitándonos, debemos seguir ejercitando nuestra mente para poder seguir con esos pensamientos y con esa capacidad de razonamiento y de actuar. O algo también que me llevo y es muy importante, y le puse así, del saber al hecho. Creo que últimamente he aplicado mucho las cosas que he aprendido aquí, las he relacionado con mi vida personal y profesional, gracias a Dios. Ya tengo una tecnología previa y trabajo en una empresa, entonces muchos de los conocimientos que he adquirido y he aprendido, muchos de esos conocimientos técnicos los he podido poner a prueba, los he podido sacar adelante. Considero que cuando uno obtiene el conocimiento y obtiene la práctica al mismo tiempo, tiene como ese plus de que el saber se hace de una manera más fácil, podemos aprender las cosas sin que se nos vuelvan tan complejas, y puede que queden, digamos que de cierta forma queden mayormente grabadas en nuestra memoria, porque cuando uno lleva la teoría a la práctica, uno se da cuenta de los errores, de qué puede hacer, de qué no puede hacer. Entonces considero que el saber al hecho, he aprendido mucho, he conocido mucho, lo he llevado mucho a la práctica, gracias a Dios, en mi trabajo. Entonces es algo de lo que me ha gustado mucho. Y como último, áreas de la vida profesional. Entonces, ¿en qué áreas de la vida profesional puedo llevar a cabo estos diversos conocimientos que me llevo de este curso? Manejo de problemáticas reales. Considero que todo lo adquirido, todo lo aprendido en este curso me ha enseñado o me ha dado la pericia para poder manejar ciertas problemáticas que se me puedan presentar en mi vida real, en mi cotidianidad como profesional que soy. Entonces considero que esto ha sido un plus. Por ejemplo, el manejo adecuado de las herramientas tecnológicas me ha ayudado mucho para optimizar los procesos de mi trabajo, me ha ayudado mucho en el manejo de herramientas digitales, en el uso de estas mismas, en el uso adecuado y responsable. Entonces, creo que en las áreas profesionales, eh, yo que soy tecnólogo en y tesorería y recursos financieros, creo que me lleva mucho conocimiento, porque siempre traté de encaminar todo lo aprendido, todos los saberes o todo el material que se me daba, traté siempre de encaminarlo a esto, a los mercados de bolsa, a los mercados financieros, a los riesgos de mercado. Entonces, siento que en mi vida profesional, todo lo que aprendí aquí me ha servido mucho. Pertenecía al área de contabilidad, entonces fue muy bueno conocer cuáles son las normativas y las regulaciones que rigen a estas áreas, y creo que de todo, de todo lo que he aprendido lo he podido aplicar en mi vida como profesional. Y bueno, esto ha sido por hoy. Ya es el último video. Espero que no sea por mucho, y bye bye.